Imagina que estás de pie, solo, en una llanura abierta donde el horizonte desaparece en todas direcciones. El suelo tiembla, no por un terremoto, por algo vivo. Ahora imagina que lo que se aproxima pesa más de 1 tonelada. Puede acelerar de 0 a 60 kilómetros por hora en 3 segundos y lleva en su frente un par de cuernos capaces de perforar el acero. Y lo más aterrador de todo, no huye de nada. Absolutamente de nada. En los rincones más remotos de este planeta, en las estepas heladas del Himalaya, en las selvas impenetrables del sudeste asiático, en las llanuras ardientes de África y en las cumbres de los Andes, la evolución ha esculpido una categoría de ser vivo que desafía toda noción de peligro. No son los más rápidos, no son los más venenosos, pero tienen algo que los convierte en los animales más temidos por los cazadores, los naturalistas y los propios depredadores que comparten su territorio. Una combinación de tamaño colosal, inteligencia táctica y una ferocidad que parece sobrenatural. Hoy en El Confín, viajaremos a los confines del planeta para descubrir los 10 toros, búfalos y bovinos salvajes más peligrosos y extraordinarios que la naturaleza ha creado. Desde un gigante blanco que era adorado como deidad en la Roma antigua, hasta una criatura tan escurridiza que la ciencia la descubrió apenas hace 3 décadas. Bienvenidos a El Confín. Si disfrutas descubrir lo que el mundo esconde en sus extremos, suscríbete a El Confín y dinos en los comentarios desde dónde nos ves hoy. Este es tu lugar. Pose lista de 10 ítems, del menos al más impactante. Ítem 10. El Anoa, el demonio de los bosques de Celebes. Indonesia, isla de Sulawesi. Hay animales que inspiran admiración por su tamaño, y hay animales que inspiran terror precisamente porque son pequeños. El Anoa, Bubalus depressicornis, pertenece a esta segunda categoría de una forma que desafía cualquier lógica. Habitante de las selvas primarias de Sulawesi, una de las islas más biogeográficamente aisladas de Indonesia, el Anoa es el búfalo más pequeño del mundo. Apenas 70 centímetros de altura al hombro y entre 150 y 300 kilogramos de peso. En una comparación directa con su primo, el búfalo cafre africano, el Anoa parece inofensivo. Un error que podría costar la vida. Su nombre en la lengua local significa simplemente el que vive solo, y esa soledad es parte de su misterio. A diferencia de casi todos los bovinos del planeta, el Anoa no forma manadas. Es un animal solitario, silencioso, que navega el sotobosque impenetrable de Sulawesi como una sombra. Sus cuernos son cortos, raramente superan los 37 centímetros, pero perfectamente rectos, afilados como dagas y orientados hacia adelante con una precisión que la evolución tardó millones de años en perfeccionar. Lo que hace al Anoa verdaderamente aterrador es su comportamiento ante la amenaza. Mientras la mayoría de los herbívoros huyen, el Anoa carga, sin aviso, sin ritual de intimidación. Los pocos investigadores que han trabajado en Sulawesi documentan cómo este animal, al sentirse acorralado en la vegetación densa, transforma en fracción de segundos de una presencia sigilosa en un proyectil de músculo y hueso que golpea con una fuerza desproporcionada para su tamaño. El Anoa ha existido en Sulawesi desde hace al menos 2 millones de años, resultado del aislamiento geográfico que convirtió la isla en un laboratorio evolutivo único. Su linaje divergió de los grandes búfalos cuando Sulawesi quedó separada del continente asiático, y desde entonces ha evolucionado en un ecosistema donde los grandes depredadores son escasos, lo que explica por qué su respuesta al miedo no es la huida, sino el ataque. En 1997, la bióloga holandesa Rieneke Ververne pasó 8 meses en la reserva de Nantu intentando estudiar el comportamiento del Anoa en libertad. En ese tiempo, logró observar directamente la especie apenas 4 veces. En la tercera, un macho adulto la cargó desde una distancia de 12 metros en un terreno pantanoso. Ververne sobrevivió porque se refugió detrás de un árbol de tronco grueso. El Anoa embestió el árbol con tal fuerza que dejó marcas en la corteza a más de 1 metro de altura. Ella describió el incidente en su diario de campo con una frase que resume al animal.
No tenía miedo, tenía decisión. El anoa es uno de los pocos mamíferos del planeta que no tiene parientes cercanos en ningún continente. Su árbol genealógico es tan singular que los paleontólogos todavía debaten si clasificarlo como un búfalo enano o como una rama evolutiva completamente independiente. Cuando Sulawesi se separó de Asia hace millones de años, el anoa quedó congelado en el tiempo. Literalmente, su morfología ha cambiado tan poco en 2 millones de años que algunos científicos lo llaman el fósil viviente de los bovinos. En las selvas de Sulawesi, el tamaño no determina el peligro. Lo que sigue en nuestra lista lo demuestra a una escala completamente diferente. Ítem 9. El tamarau, el pequeño guerrero de Mindoro. Filipinas, isla de Mindoro. A 130 kilómetros al sur de Manila, separada del resto de Filipinas por aguas traicioneras y corrientes impredecibles, la isla de Mindoro guarda uno de los secretos más fieros de la naturaleza asiática. El tamarau, Bubalus mindorensis, es un búfalo enano endémico que vive exclusivamente en esta isla y cuya historia es, al mismo tiempo, una historia de resistencia y de extinción lenta. Con una altura de apenas 100 centímetros al hombro y un peso que raramente supera los 300 kilogramos, el tamarau es más pequeño que cualquier búfalo continental. Pero lo que le falta en tamaño lo compensa con algo que los zoólogos describen con una palabra inusual para un herbívoro: agresividad activa. Sus cuernos forman una ave característica cuando se ven de frente y no son ornamentales, son herramientas de combate. A diferencia de la anoa de Sulawesi, el tamarau no huye ni se esconde. Cuando se siente amenazado, baja la cabeza, presenta los cuernos y avanza. Los guardabosques del Parque Nacional de Mounts Iglit-Baco, la principal reserva donde todavía existe la especie, reciben instrucción específica. Si un tamarau carga, no intentes correr, trepa a un árbol y hazlo rápido, porque el animal corre a 40 kilómetros por hora en terreno montañoso. El tamarau fue descrito por primera vez por la ciencia en 1888, cuando el naturalista alemán Johann Bütikofer recibió un cráneo de la isla a través de comerciantes locales. En aquel momento, se estimaba que la población alcanzaba los 10.000 individuos. 100 años después, en 1988, los censos contaban apenas 200. La deforestación, la caza y las enfermedades transmitidas por el ganado doméstico habían destrozado la especie. Hoy, los esfuerzos de conservación han logrado cierta recuperación. Se estima que existen entre 480 y 600 individuos. En los años 70, el dictador Ferdinand Marcos transformó grandes extensiones de Mindoro en tierras agrícolas para sus aliados políticos. Las familias Hanunuo Mangyan, pueblo indígena que había coexistido con el tamarau durante siglos respetando sus territorios, fueron desplazadas. Con ellas desapareció también el conocimiento tradicional sobre los movimientos del animal. Antes sabíamos dónde caminar para no encontrarlo, recuerda Datu Pumulong, un anciano Mangyan entrevistado por el investigador de la Universidad de Filipinas, Antonio Alfonso, en 2008. Ahora, los que no saben entran en su territorio sin saberlo. Y el tamarau no perdona. Los análisis genéticos publicados en 2019 revelaron que el tamarau y el anoa de Sulawesi son los representantes más antiguos del linaje de los búfalos asiáticos, divergiendo de su ancestro común hace aproximadamente 1,5 millones de años, cuando el archipiélago filipino aún estaba parcialmente unido por puentes terrestres al continente. En otras palabras, estos dos pequeños animales son ventanas vivientes a una fauna que los humanos nunca conocieron. Con menos de 600 individuos en toda la Tierra, el tamarau es ya una rareza extrema. Pero la escasez, como veremos, no siempre es sinónimo de fragilidad. Ítem 8. La saola, el unicornio asiático. Vietnam y Laos. Cordillera Sanamita. En 1992, un equipo de biólogos vietnamitas, realizando un inventario de fauna en los bosques montañosos de la provincia de Ha Tinh, cerca de la frontera con Laos, encontró algo que cambió la historia de la zoología moderna. Un cráneo con cuernos que no pertenecía a ninguna especie conocida.
El descubrimiento se convirtió en portada de revistas científicas en todo el mundo. Había una nueva especie de mamífero grande. En 1992, la saola, Pseudorix ngetinensis, es un bovino de aspecto extraordinario que habita las pendientes húmedas de la cordillera Anamita, esa cadena montañosa cubierta de niebla que marca la frontera entre Vietnam y Laos. Con una altura de 80 a 90 centímetros y un peso aproximado de 90 kilogramos, la saola es esbelta, elegante, con un pelaje marrón oscuro decorado con parches blancos en la cara que le dan una apariencia casi mítica. Sus cuernos, largos, rectos, perfectamente paralelos, de hasta 50 centímetros, dieron origen a su apodo, el unicornio asiático. El problema de la saola no es su ferocidad, es su invisibilidad. Desde su descubrimiento, la ciencia ha capturado apenas algunos individuos con trampas cámara. Ningún científico occidental ha visto una saola viva en el campo en condiciones controladas. La UICN la clasifica como críticamente amenazada, pero nadie sabe con certeza cuántos individuos quedan. Las estimaciones oscilan entre varios cientos y quizás menos de 100, quizás ya menos de 50. Lo que sí se sabe es que la saola representa algo sin precedentes. Una especie grande de mamífero que lleva 30 años eludiendo sistemáticamente la observación científica directa. Habita en una de las selvas más densas y accidentadas del planeta, donde las pendientes superan los 45 grados y la vegetación forma un techo tan cerrado que los satélites no pueden penetrarlo. En mayo de 2013, cámaras trampa del Fondo Mundial para la Naturaleza capturaron en la selva de la provincia vietnamita de Quang Nam la imagen de una saola que bebía en un arroyo a las 3:47 de la mañana. Fue la primera fotografía confirmada de un individuo vivo en 15 años. William Robbie Shaw, coordinador del grupo de trabajo de la saola, pasó semanas revisando las imágenes. Cuando la vi, declaró al New York Times, fue como ver un fantasma hacerse real. La fotografía duró menos de 30 segundos de grabación. El animal desapareció en la oscuridad. Nadie la ha vuelto a fotografiar en ese lugar. La saola posee glándulas faciales excepcionalmente grandes, más desarrolladas que en cualquier otro bovino conocido. Los biólogos creen que las utiliza para marcar territorio con secreciones olorosas. Esto sugiere que, a pesar de su elusividad, la saola organiza su espacio con una sofisticación social que todavía no comprendemos. Podría haber redes de comunicación química en esas selvas que funcionan desde hace millones de años, completamente ajenas a la ciencia humana. Si el unicornio asiático existe en la frontera entre lo conocido y lo misterioso, lo que viene a continuación redefinirá lo que entiendes por tamaño, poder y supervivencia. Ítem 7. El gaur, el coloso de la jungla. India, Bután, Myanmar, sudeste asiático. Pero si crees que esto ya es extraordinario, lo que viene a continuación va a redefinir lo que entiendes por fuerza. Existe una jerarquía en las selvas del sur de Asia. Los tigres la dominan desde hace miles de años. Los leopardos operan en las sombras. Los elefantes dictan los corredores del bosque. Y luego está el gaur, Bos gaurus, que no se integra en ninguna jerarquía porque simplemente la ignora. El gaur es el bovino salvaje más grande del planeta que todavía existe en números significativos. Un macho adulto puede alcanzar los 220 centímetros de altura al hombro, más alto que la mayoría de los caballos, y pesar hasta 1.500 kilogramos. Su estructura es monumental, un lomo arqueado que culmina en una joroba muscular, patas tan gruesas que parecen columnas y cuernos que se curvan hacia arriba y hacia adentro en una forma que recuerda a las empuñaduras de una espada medieval. Lo que hace al gaur extraordinariamente peligroso no es solo su tamaño, sino su actitud. A diferencia de muchos animales grandes que huyen antes de enfrentarse, el gaur evalúa la amenaza. Se queda quieto, te mira, y si decide que estás demasiado cerca, carga con una velocidad que parece imposible para un animal de esa masa, documentada a 48 kilómetros por hora. Los tigres, que teóricamente están en el extremo superior de la cadena alimentaria, atacan a los gaur solo cuando encuentran individuos jóvenes o enfermos. Un macho adulto sano es considerado inabordable incluso para el felino más grande de Asia.
Se han documentado casos en la reserva de tigres de Nagarjole, en Karnataka, donde manadas de gaures formaron círculos defensivos al detectar un tigre, con los machos adultos en el exterior y las crías en el centro. En al menos 2 casos registrados por cámaras trampa, el gaur no esperó el ataque. Avanzó sobre el tigre, que abandonó el intento antes de que comenzara. En febrero de 2019, Arjun Swaminath, guía de safari en el Parque Nacional de Mudumalai, Tamil Nadu, fue testigo de un encuentro que describió como la experiencia más aterradora y más hermosa de mi vida. Una manada de 23 gaures cruzaba una carretera secundaria cuando un jeep con turistas avanzó demasiado rápido y quedó rodeado. El macho dominante, estimado en más de 1.400 kilogramos, se colocó frente al vehículo y lo miró fijamente durante 4 minutos completos. Nadie se movió. Nadie habló. En esos 4 minutos, dijo Swaminath, entendí que estábamos en su mundo, solo en su mundo. El gaur giró y la manada siguió su camino. El gaur tiene un sonido de alarma que los zoólogos describen como un silbido resonante, audible a más de 1,5 kilómetros en condiciones de selva densa. Este sonido fue durante años un misterio. No parecía encajar con la anatomía vocal de un bovino. En 2021, investigadores de la Universidad de Mysore descubrieron que el gaur produce este sonido haciendo vibrar los cornetes nasales, una estructura que no existe en ningún otro bovino conocido. En otras palabras, el gaur ha desarrollado un órgano vocal único en su especie. Desde las selvas del sur de Asia, viajamos ahora a las estepas nevadas de Europa Central, donde un mamífero que estuvo a punto de desaparecer para siempre protagoniza uno de los más extraordinarios retornos de la historia de la conservación. Ítem 6. El bisonte europeo. El rey que resucitó. Polonia, Bielorrusia, Lituania, Rumania, bosque de Białowieża. En el mapa mental de la mayoría de las personas, los bisontes pertenecen a América, a las praderas infinitas del oeste, a las estampidas que hacían temblar el suelo bajo las praderas de Kansas. Pero Europa tuvo su propio titán, y casi lo pierde para siempre. El bisonte europeo, Bison bonasus, o Wisent, es el mamífero terrestre más grande de Europa. Un macho adulto puede alcanzar los 1.000 kilogramos y casi 2 metros de altura. A diferencia de su primo americano, el Wisent es más esbelto, con patas más largas y un perfil menos jorobado, lo que le confiere una apariencia más similar a un toro de combate que a los pesados bisontes de las praderas. Es un animal de bosque, ágil entre los árboles, capaz de moverse con una velocidad sorprendente en terrenos que otros ungulados grandes evitarían. La historia del bisonte europeo es una de las narrativas más dramáticas de la conservación del siglo XX. A comienzos del siglo XX, su población se desmoronó por la caza intensiva y la destrucción de los bosques primarios de Europa. En 1927, murió en el zoológico de Frankfurt el último bisonte europeo en cautividad con sangre de la línea de Białowieża. En ese momento, la especie estaba técnicamente extinta en estado salvaje. Solo quedaban 54 individuos dispersos en zoológicos de todo el mundo. Lo que siguió es extraordinario. A partir de esos 54 animales, científicos y conservacionistas europeos comenzaron un programa de cría en cautividad y reintroducción que tardó décadas en dar resultados. En 1952, los primeros bisontes nacidos en cautividad fueron reintroducidos en el bosque de Białowieża, en la frontera entre Polonia y Bielorrusia. Hoy, la población global supera los 7.000 individuos y el Wisent ha sido reintroducido en más de 40 reservas en toda Europa, desde los Cárpatos hasta el Cáucaso. Jan Javiński fue el director del zoológico de Varsovia durante la Segunda Guerra Mundial. Mientras las tropas nazis ocupaban la ciudad, Javiński y su esposa Antonina utilizaron las instalaciones del zoológico, diezmadas por los bombardeos, para esconder a más de 300 judíos polacos fugitivos entre 1939 y 1944. Pero también, en paralelo, Javiński continuó su trabajo de preservación del material genético de especies amenazadas, incluyendo el bisonte europeo. En los sótanos donde se refugiaban personas en peligro de muerte, también se guardaban registros genealógicos de los últimos bisontes.
Su historia fue llevada al cine en 2017. El zoológico fue, simultáneamente, un arca para humanos y para animales. El bisonte europeo moderno tiene una historia genética insólita. Los 7.000 individuos que existen hoy en el planeta descienden de apenas 12 ancestros fundadores. Esta botella genética hace que todos los bisontes europeos actuales sean, en términos de diversidad genética, algo parecido a primos hermanos. Los genetistas trabajan actualmente en la identificación de líneas de sangre con rasgos únicos preservadas en zoológicos poco conocidos de Rusia y Cáucaso para ampliar el pool genético antes de que sea demasiado tarde. El bisonte europeo sobrevivió gracias a la intervención humana, pero el siguiente animal en nuestra lista no necesitó que nadie lo salvara. Se ha defendido solo durante millones de años. Ítem 5. El búfalo de agua salvaje, el titán de los pantanos. India, Nepal, Bután, Parque Nacional de Kaziranga. En el noreste de la India, en el estado de Assam, existe un ecosistema que parece diseñado para la grandeza. El Parque Nacional de Kaziranga, inscrito en la lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO, se extiende a lo largo de las orillas del río Brahmaputra y es hogar del 70% de los rinocerontes unicornio del mundo. Pero hay otro habitante de Kaziranga que merece una reverencia igual, aunque rara vez recibe la misma atención. El búfalo de agua salvaje, Bubalus arnee. No confundir con el búfalo doméstico, ese animal tranquilo que arrastra arados en los campos de Asia. El búfalo de agua salvaje es una entidad completamente diferente, tanto en tamaño como en temperamento. Un macho adulto puede alcanzar los 1.200 kilogramos, supera en longitud al gaur y lleva en su cabeza los cuernos más grandes en envergadura de cualquier bovino vivo. Se han medido ejemplares con cuernos de 2,1 metros de punta a punta, curvados hacia atrás y luego hacia arriba en una forma de media luna que parece más escultura que anatomía. El búfalo de agua salvaje es un maestro de la guerra en el lodo. Pasa la mayor parte del día semisumergido en pantanos y ríos, donde su masa corporal se vuelve casi ingrávida y su velocidad de nado supera la de la mayoría de los depredadores terrestres. En tierra, es capaz de cargar a 55 kilómetros por hora. Bajo el agua, puede sumergirse durante varios minutos. Los tigres de Kaziranga, que cazan con frecuencia en las zonas pantanosas, han aprendido a evitar a los búfalos de agua adultos. Solo los cocodrilos del Brahmaputra compiten con ellos en el agua. El problema es que el búfalo de agua salvaje puro es ahora uno de los animales más raros de Asia. La hibridación con el ganado doméstico ha contaminado genéticamente la mayor parte de las poblaciones. Se estima que quedan menos de 3.400 individuos salvajes puros en toda su área de distribución, concentrados principalmente en Kaziranga, el Parque Nacional Royal Chitwan de Nepal y algunas reservas de Bután. En 2016, el guardabosques Bhupen Gogoi, de la unidad anti-poaching de Kaziranga, perseguía a pie a un grupo de cazadores furtivos en la zona pantanosa del sector central del parque, cuando su equipo fue cargado por un búfalo de agua macho de aproximadamente 1.100 kilogramos. Los cazadores escaparon. Gogoi y 2 de sus compañeros tuvieron que lanzarse al río para esquivar la embestida. Gogoi sobrevivió con costillas fracturadas y una contusión severa. En el parte oficial del incidente, escribió: "El búfalo no tenía intención de matarnos. Tenía intención de proteger su pantano. Continúa trabajando en Kaziranga. Los cuernos del búfalo de agua salvaje no son solo armas, son también registros cronológicos. Al igual que los anillos de un árbol, la base de los cuernos presenta anillos de crecimiento que permiten a los zoólogos estimar la edad del animal con razonable precisión. Un búfalo de agua con cuernos de 1,8 metros tiene, generalmente, más de 25 años. Dado que la esperanza de vida en libertad es de unos 25-30 años, los especímenes con cuernos completos son, literalmente, los patriarcas de sus ecosistemas. De los pantanos del Brahmaputra a las llanuras más oscuras de África, el siguiente animal lleva en su historial de combate una reputación que ningún otro ser vivo ha podido igualar. Paina marine sinibamendu. Ítem 4. El búfalo. Cafre, la muerte negra. África subsahariana.
Parques Kruger, Serengeti o Kavango. Entre los 5 grandes de África, el elefante, el rinoceronte, el leopardo, el león y el búfalo, solo uno es conocido entre los cazadores como el que más ha matado. No el león, no el leopardo, el búfalo. El búfalo cafre, Syncerus cafer, es un animal que ha construido su reputación sobre datos, no sobre leyendas. En el Parque Nacional Kruger, con sus 20.000 kilómetros cuadrados y su 1.000.000 de visitantes anuales, el búfalo causa más muertes humanas que cualquier otro animal. En Tanzania, las estadísticas de los años 90 atribuían al búfalo cafre más de 200 muertes humanas por año. En Uganda, en las décadas de los 60 y 70, los cazadores del control de fauna, hombres entrenados específicamente para enfrentarse a animales peligrosos, registraban al búfalo como el animal que más bajas causaba entre sus propias filas. Un macho adulto pesa entre 700 y 900 kilogramos. Sus cuernos están unidos en la base por una estructura ósea maciza llamada bos, un casco natural que en un toro viejo llega a tener el grosor de una encimera de granito. Esta estructura hace que un golpe frontal de búfalo sea prácticamente imposible de detener con cualquier herramienta de caza convencional de calibre medio. Es el motivo por el que los cazadores profesionales de la época colonial prescribían el calibre mínimo de .375 HNH para cualquier encuentro con búfalo. Pero lo que convierte al búfalo cafre en algo verdaderamente único no es su tamaño ni su coraza, es su inteligencia táctica. Existen decenas de relatos documentados de búfalos heridos que giran sobre su propio rastro. Regresan por el mismo camino que tomaron al huir y esperan emboscados detrás de arbustos o termiteros a que sus perseguidores pasen a su lado. Es una táctica que los cazadores llaman el círculo de la muerte. No es instintiva, es aprendida. En septiembre de 1965, el explorador y escritor John Hunter, autor de Hunter, considerado uno de los libros más influyentes sobre la fauna africana del siglo XX, describió el encuentro que consideró el más peligroso de sus 40 años de vida en el campo. Un búfalo viejo, macho solitario, al que siguió durante 3 días en el delta del Okavango después de que el animal hubiera matado a un campesino local. En el tercer día, Hunter encontró al animal esperándolo detrás de un matorral. El búfalo lo había seguido a él la noche anterior. Ese animal, escribió Hunter, no huía de mí, me estudiaba. Los búfalos cafres viejos que son expulsados de la manada por machos más jóvenes se vuelven estadísticamente los más peligrosos de la especie. Conocidos como Dagga Boys en el argot de los cazadores sudafricanos, Dagga es una palabra zulú que significa barro, porque suelen revolcarse solos en pantanos. Estos individuos han perdido su estructura social y parecen desarrollar una irritabilidad permanente hacia cualquier intrusión en su espacio. Son los que con más frecuencia inician cargas sin provocación aparente. En la sabana africana, el búfalo es la leyenda. Pero ahora cruzamos el mundo hacia un territorio donde el frío mismo es un arma y donde el próximo animal ha convertido la altitud extrema en su reino absoluto. Ítem 3. El yak salvaje, el guardián del techo del mundo. Tíbet, Qinghai, Ladakh, altiplano tibetano. A 4.500 metros sobre el nivel del mar, el aire tiene menos del 60% del oxígeno disponible a nivel del mar. Los seres humanos tardan semanas en aclimatarse a esa altitud. Los caballos no sobreviven. Los yaks domésticos luchan. Y el yak salvaje, Bos mutus, prospera. El yak salvaje es uno de los animales más extraordinariamente adaptados del planeta. Un macho adulto puede superar los 1.000 kilogramos y alcanzar los 2,2 metros de altura al hombro. Su pelaje oscuro, tan largo que roza el suelo, forma una falda térmica natural que atrapa el calor corporal incluso a temperaturas de menos 40 grados centígrados. Debajo del pelaje exterior, una capa de lana fina, más suave que el cachemir, actúa como un segundo aislante. El conjunto es tan eficiente que un yak puede sobrevivir a tormentas de nieve que matan a cualquier otro ungulado grande en horas. Pero la adaptación al frío no es la única característica excepcional del yak salvaje. Su sistema circulatorio es único entre los bovinos.
Posee una concentración de hemoglobina en sangre significativamente superior a la de sus parientes de tierras bajas, y sus pulmones son proporcionalmente más grandes para procesar el aire enrarecido de la meseta. A 5.000 metros, donde un ser humano no entrenado perdería la conciencia en minutos, el yak salvaje corre. El temperamento del yak salvaje no tiene nada que ver con el del yak domesticado, ese animal pacífico que los tibetanos usan para transportar carga por los pasos de montaña. El salvaje es solitario, territorial y extremadamente agresivo ante la presencia humana. Hay registros de yaks salvajes que han atacado vehículos de expedición en el altiplano del Qinghai, volcando camionetas con una embestida que los testigos describieron como un impacto de camión. Hay también registros de yaks que han destruido tiendas de campaña de equipos de alpinistas que acamparon demasiado cerca de sus rutas de pastoreo. En 1896, Sven Hedin, el explorador sueco que cartografió vastas regiones del Tíbet, desconocidas para la geografía occidental, describió en su diario un encuentro con una manada de yaks salvajes en el lago Nam Kho, a 4.718 metros. Su caravana fue cargada por 3 machos adultos. 2 camellos de carga murieron en la embestida. Hedin sobrevivió refugiándose detrás de las rocas. Eran, escribió en sus memorias, los únicos seres que encontré en todo el Tíbet que no parecían tener conciencia de que éramos más grandes que ellos. Hedin cartografió 65.000 kilómetros de territorio asiático. Afirmó que el yak fue el encuentro que más lo impresionó. El yak salvaje puede romper el hielo de lagos congelados con sus pezuñas para acceder al agua en invierno. Esto no es un comportamiento accidental. Los zoólogos han observado que los yaks identifican los puntos donde el hielo es más delgado, generalmente sobre corrientes subterráneas, y los golpean metódicamente hasta abrirlos. Esta capacidad de razonamiento espacial sobre superficies congeladas no había sido documentada en ningún bovino antes de un estudio publicado en 2018 por investigadores de la Academia China de Ciencias. Del techo del mundo descendemos ahora hacia la llanura donde la evolución creó un gigante tan puro, tan extremo, que los romanos lo consideraron un ser sagrado. Ítem 2. La Chianina, el gigante blanco de los dioses. Italia, Valle del Chiana, Toscana y Umbría. En el año 55 a.C., Julio César organizó en Roma unos juegos que la historia registró como los más espectaculares que la ciudad había visto hasta entonces. Entre los animales desfilados ante la multitud había algo que nadie había visto nunca: toros de un blanco inmaculado, con cuernos dorados para la ocasión, tan grandes que la muchedumbre guardó silencio. No era miedo, era reverencia. Esos animales eran chianinas, la raza bovina más antigua del mundo conocido, y 2000 años después siguen siendo los más grandes. La chianina, originaria del Valle del Chiana en la Toscana central, es la raza de ganado doméstico más alta del planeta. Un toro adulto puede superar los 180 centímetros de altura al hombro, talla que supera la de muchos caballos de trabajo, y alcanzar los 1.700 kilogramos de peso. El récord mundial de peso para un bovino doméstico lo ostenta un ejemplar de chianina llamado Donetto, que en 1955 fue pesado en 1.740 kilogramos, más de 1 tonelada y 3/4 partes. Es decir, más pesado que un automóvil compacto moderno. El pelaje blanco porcelana de la chianina no es simplemente estético. Es una adaptación al calor del verano toscano, que puede superar los 38 grados. La coloración blanca refleja la radiación solar y ayuda al animal a mantener su temperatura corporal en una región donde el ganado oscuro sufriría estrés térmico severo. Sus pezuñas negras son otra característica distintiva, junto con la piel oscura bajo el pelaje blanco, que protege contra las quemaduras del sol en las áreas donde el pelo es más escaso. Históricamente, la chianina fue indispensable para la agricultura toscana y umbra durante más de 2 milenios. Su fuerza permitía arar terrenos pedregosos que bueyes de otras razas no podían mover. En los años 50 y 60 del siglo XX, la mecanización agrícola amenazó con hacerla desaparecer. Pero la calidad excepcional de su carne la salvó. La bisteca alla fiorentina, el plato más emblemático de la cocina toscana,
se elabora exclusivamente con carne de chianina. Plinio el Viejo, el naturalista romano del siglo I d.C., dedicó un extenso pasaje de su obra Naturalis Historia a lo que llamó los bueyes blancos del Valle del Chiana. Describió cómo los sacerdotes romanos seleccionaban únicamente chianinas para los sacrificios más importantes, las hecatombes dedicadas a Júpiter, porque su blancura representaba la pureza divina. Un animal que no tuviera el pelaje perfectamente blanco era rechazado. Plinio notó con precisión algo que la genética moderna confirmó 20 siglos después, que la característica del pelaje blanco se transmitía de manera consistente de padres a hijos, lo que lo hacía ideal para la selección sistemática. La chianina fue fundamental en la creación de una de las razas de ganado más populares de América del Norte, el chianina americano, también conocido como Chiangus. A partir de los años 70, criadores de Texas y Kansas importaron semen congelado de chianinas italianas para cruzarlas con el Angus negro americano. El objetivo era combinar el tamaño y la resistencia de la chianina con la calidad de la canal del Angus. El resultado fue tan exitoso que hoy el Chiangus es una de las 5 razas más utilizadas en la industria cárnica de Estados Unidos, generando un mercado de varios miles de millones de dólares anuales. Si la chianina es el gigante blanco de la historia, el animal que cierra esta lista no necesita la historia para impresionar. Necesita solo la sabana, la oscuridad y un instinto que lleva millones de años perfeccionándose. Itemun, el bisonte americano, el alma de un continente. Estados Unidos y Canadá. Yellowstone, Badlands, Gran Pradera. Hay momentos en la historia en que la humanidad decide exterminar algo que lleva millones de años construyendo. Y hay momentos en que decide, quizás demasiado tarde, que cometió un error. En 1800, se estima que entre 30 y 60 millones de bisontes americanos, bison, cubrían las praderas de América del Norte en una de las concentraciones de fauna más grandes que el mundo ha conocido desde la extinción de los dinosaurios. Los relatos de los primeros exploradores europeos describen manadas que tardaban 3 días en pasar por delante de un punto fijo, que hacían temblar el suelo como terremotos, que teñían el horizonte de marrón hasta donde alcanzaba la vista. El pueblo Lakota, los Comanche, los Cheyenne y decenas de naciones indígenas basaban su cultura, su alimentación, su espiritualidad y su economía en el bisonte. Era el fundamento de un mundo. En 1890, quedaban menos de 1.000 bisontes en todo el continente. En 90 años, cazadores comerciales, muchos de ellos contratados deliberadamente por el gobierno de los Estados Unidos para quebrar la base alimentaria de las naciones indígenas y facilitar su sometimiento, habían matado entre 50 y 60 millones de animales. Fue una de las matanzas más rápidas y masivas de la historia de los vertebrados. El bisonte que sobrevivió no es un animal mansificado por la persecución. Es un animal que, a pesar de todo, conserva intactas sus características más extraordinarias. Un macho adulto pesa entre 800 y 1.000 kilogramos y puede alcanzar los 180 centímetros de altura al hombro. Su joroba, una masa de músculo sostenida por las apófisis espinosas de las vértebras torácicas, no por grasa, le permite mover su enorme cabeza con una fuerza capaz de apartar toneladas de nieve en invierno para encontrar el pasto congelado debajo. Es el único bovino del mundo que ha desarrollado esta conducta de forma sistemática. En Yellowstone, el único lugar de los Estados Unidos donde el bisonte ha existido de forma ininterrumpida desde la era prehistórica, las estadísticas son reveladoras. El bisonte causa más lesiones a visitantes que el oso grizzly, el lobo y el alce juntos. No por agresividad innata, sino porque los turistas subestiman sistemáticamente a un animal que parece lento y herbívoro. Un bisonte puede pasar del reposo absoluto a una carga de 56 kilómetros por hora en menos de 3 segundos. A esa velocidad, con esa masa, el impacto equivale al de un vehículo de carga media. La recuperación del bisonte americano, de menos de 1.000 individuos en 1890 a los más de 500.000 actuales, aunque la mayoría en criaderos, es considerada uno de los mayores éxitos de la conservación del siglo XX. Pero los ecólogos advierten que el bisonte silvestre puro, el que vive en libertad sin gestión humana, sigue siendo vulnerable.
En Yellowstone hay apenas 5.500. En el Parque Nacional de Grasslands, en Canadá, unos 900. Son los últimos herederos de algo que fue, durante millones de años, la columna vertebral de un continente. Walking Coyote era un trampero de la nación Pend d'Oreille, en Montana. En 1872 regresó a su comunidad con 4 bisontes huérfanos que había rescatado de cacerías en las praderas del norte. Nadie sabe exactamente por qué lo hizo. Quizás presintió lo que se avecinaba. Cuidó esos 4 animales durante años, y su hato fue el núcleo de lo que más tarde se convertiría en el rancho de Pablo Allard, con más de 300 bisontes. Cuando el gobierno canadiense y la familia Smithsonian buscaron animales para iniciar los primeros programas de conservación de la especie, compraron bisontes directamente del hato de Walking Coyote. De los 500,000 bisontes que existen hoy en el mundo, una fracción significativa desciende, en línea directa, de esos 4 animales que un hombre sin nombre famoso decidió no abandonar. El bisonte americano y el europeo pueden cruzarse y producir crías fértiles, lo que los convierte en subespecies, más que en especies separadas. En los años 80, investigadores del Departamento de Pesca y Vida Silvestre de los Estados Unidos descubrieron que la mayor parte de los bisontes americanos en cautividad tienen entre el 1% y el 5% de ADN de ganado doméstico, resultado de experimentos de hibridación realizados en el siglo XIX por criadores que intentaban crear una raza ideal. Esto significa que encontrar un bisonte americano genéticamente puro es, en la actualidad, tan raro como encontrar uno en libertad total. Yellowstone es el único lugar del mundo donde se garantiza que los bisontes no tienen hibridación con ganado doméstico. Hemos recorrido hoy los rincones más extremos de este planeta en busca de algo que a veces olvidamos, que el mundo no fue hecho para nosotros. Fue hecho, durante millones de años, por ellos. Por el gaur que mueve la jungla con su paso. Por el búfalo cafre que espera en la oscuridad de la sabana. Por el yak que respira donde el aire casi no existe. Por el bisonte que fue casi borrado y que, sin embargo, sigue aquí. Cada uno de estos animales es una pregunta que la evolución lleva millones de años respondiendo. ¿Cómo sobrevivir en un mundo que no regala nada? Sus cuerpos son la respuesta. Su temperamento, construido a golpe de eras glaciales, sequías y depredadores que ya no existen, es el registro vivo de todo lo que tuvieron que superar. Y quizás, cuando los miramos a los ojos, cuando el gaur nos sostiene la mirada 4 minutos sin parpadear, cuando el bisonte se detiene antes de cargar y evalúa si merecemos su energía, estamos recibiendo el mensaje más antiguo del planeta, que la grandeza no se proclama, se demuestra. ¿Sabías que el bisonte americano, el animal que casi desaparece por completo del planeta, fue salvado en parte gracias a 4 crías rescatadas por un trampero anónimo de la nación Pend d'Oreille en 1872? ¿Cuál de estos titanes te dejó sin palabras? Cuéntanos en los comentarios. Si este viaje te dejó sin palabras, apóyanos con un me gusta y suscríbete a El Confín para no perderte el próximo destino. Hasta la próxima.